Muy buenas tardes, amigos de la mesa laboral que nos siguen en este domingo en el diálogo tradicional de las 18 y que trata temas de interés para el ámbito sociolaboral. Saludo a los colegas que van a participar hoy día en este programa de la mesa laboral, Cristian Amestegui y Carlos Derpic, como invitados especiales, Carol Arce y Damián Hurtado, y vamos a comenzar con nuestro programa. Voy a recomendar a los que nos siguen por el Facebook, si es que tienen preguntas o comentarios, los pueden dejar en el chat de los dos programas de Facebook que están acompañando esta transmisión. Y si hay el tiempo, lo tienen que hacer antes de las 6:30. Y si tenemos el tiempo, vamos a poder contestarles ahora. Caso contrario, vamos a armar un sistema de reaccionar a preguntas importantes en el próximo programa. En todo caso, ahora tenemos un tema sumamente interesante y además bastante polémico, enredado, que hay que entenderlo bien, que es el sistema de remuneraciones en Bolivia compuesto de salario y otras remuneraciones que se hacen, otras modalidades, añadidos, parciales, etcétera. Y vamos a ver, por lo tanto, bonos, bonificaciones e ingresos variables. Para poner en ambiente el tema, vamos a pedirle a Cristian que nos coloque una visión de la comprensión que se tiene del salario y sus interpretaciones regulatorias en diferentes instrumentos normativos, empezando por el convenio número 100 de la OIT, siguiendo con la Ley General del Trabajo en Bolivia, el Código de Seguridad Social del 56 y finalmente la Ley de Pensiones, la primera del 96, la segunda del 2010. De una manera muy sucinta, Cristian nos va a introducir el tema y después vamos a hacer una serie de intervenciones, ya no tanto de definiciones, sino de posiciones, críticas, comentarios y una forma de darle flexibilidad y dinámica a nuestro diálogo de esta tarde. Adelante, Cristian. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. A ver, si nos vamos a referir a salario o remuneración, tenemos que entender el tema en una global dimensión, empezando por la normativa laboral como tal, por la cual todo lo que se percibe a cambio del empleo es salario. En ese sentido, por ejemplo, si una empresa o un empleador desea dar canastón de Navidad, por ejemplo, a sus trabajadores, eso también ya se vuelve conceptualmente salario. Por demás decir bono de antigüedad, el haber básico y todo emolumento en especie o en dinero. Pero hay diferentes miradas, porque no solamente viene de la ley laboral como tal, que a su vez, por ejemplo, viene en el artículo 37 del reglamento una definición completa, pero, por ejemplo, el convenio 100 de la OIT en su artículo 1, ese convenio 100 de la OIT es ley en Bolivia, ese convenio 100 de la OIT dice todo lo que se entrega es dinero, es salario. Pero sus miradas específicas vienen también por el Código de Seguridad Social, por la Ley de Pensiones, por la Ley 843, Código Tributario. Cada una tiene así una mirada específica. Por dar un ejemplo, dice el Código de Seguridad Social, todo está sujeto a aportes, con algunas excepciones. Para tener una mirada solamente de tipo referencial, dice, no tiene que hacerse aportes a pesar que fueran salario, dice, devolución de pasajes, refrigerios, vacaciones que se pagan en finiquito, bono de falla de caja en empresas que tuvieran este bono, subsidios, bajas médicas, aguinaldo, segundo aguinaldo, entendemos, y hasta 2 primas anuales. Bien, ahora a eso se suman los accesorios. Tenemos los accesorios de fuente legal y los accesorios voluntarios. Un ejemplo de accesorio de fuente legal, el subsidio, por ejemplo, de frontera que hay que pagar, pero uno voluntario, bien que podría ser, y creo que va a ser el centro de nuestro programa, aquellos típicos bonos mensuales que los empleadores dan, que bono de puntualidad, que bono de logro de resultados, etcétera, etcétera. Entonces, así, si hablamos de estos bonos, vamos a entenderlos
en cantidad y tenemos que entenderlos en cuanto a temporalidad. La costumbre nacional es la mensualidad, bonos de todo tipo que se van dando a los trabajadores, pero la cuantía va subiendo y bajando. ¿Cómo deberíamos entenderlos? ¿Qué debería ser un buen manejo? ¿Qué es legal? ¿Qué es ilegal? ¿Deberían hacer aportes? ¿No deberían hacer aportes? Entre otros, porque todos deberían responder a un instituto que viene en el Código Civil, que se llama la condición. Sobre ello desempeñaremos nuestros comentarios para encontrar conclusiones. Queremos recordar también, antes de empezar con el debate, que el decreto 21060 eliminó una cantidad enorme de bonos que había en la época y que básicamente tenían como beneficiarios a los sectores laborales grandes, a los fabriles, a los ferrocarrileros, a los gráficos, etcétera. Y había todo tipo de bonos que tuvieron que ser soldados de tal manera que pudiera manejarse una política salarial un poco más racional. Pero con el paso del tiempo hemos regresado a una serie de prácticas que en lugar de dar incrementos salariales dan bonos, porque los bonos están exentos de algunas contribuciones tributarias, etcétera, y eso va generando también el problema en el país de que los que ven una carga laboral en términos salariales muy alta se refugian en la informalidad. Vamos a empezar con el comentario de ustedes entonces sobre esto que ha introducido Cristian. Empezaremos con Carol, un poco la experiencia, la práctica de la empresa. Seguimos con Damián y después con Carlos. Adelante, Carol. Muy buenas noches a todos. Bueno, yendo de lleno, voy a remontar un poco la sesión anterior que ustedes han tenido sobre la importancia del reglamento interno de trabajo. Pienso que esa es la base para lo que actualmente estamos viviendo. Claro, antes había como que unos lineamientos sobre los bonos, ahora no los tienen, pero pienso que cada rubro necesita un reglamento interno de trabajo justamente por esto de los bonos, de cómo se les va a otorgar, bajo qué lineamientos, bajo qué proporciones, porque cada empresa es diferente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho no solamente el tema del ministerio y todo aquello? Yo que veo un poco más del tema tributario, es bastante la carga y es a tanta concepción que tiene cada interpretación, cada fiscalizador, que puede cambiar bastante el criterio en que, ¿cómo das un bono por este lado, por este otro lado, planilla tributaria, planilla salarial, planilla para la caja? Entonces, tiene una visión diferente, depende a la persona que te la revise, por así decirlo. Entonces, si hubiese un reglamento interno de trabajo, claro, estaría todo parametrizado y ahí la condición que dice el doctor Aristegui es súper clara y concisa, ¿no? Ahí ya tendríamos. Pienso que actualmente le falta a nuestra jurisdicción, a nuestro reglamento, una actualización, porque tomamos en cuenta de que estamos post pandemia. Muchas empresas ya están con teletrabajo. En temas de remuneración, horarios, bonos de producción, bonos que van en tema de, ya no se cobran ni puntualidad porque tú no los estás vigilando. Entonces, muchas cosas como que deben adecuarse. Nosotros caímos en pandemia, se tuvo que realzar de donde no había una reglamentación para tratar de encajar al teletrabajo, pero se la dejó ahí. Luego sacaron nuevas cosas que no tenían no tenían pies y cabeza y tuvimos que por analogía ubicar de donde mejor estábamos, pero en mi postura necesitábamos pedir a las autoridades una actualización en ello, necesitamos seguir viendo la forma en que se pueda de nuevo instaurar los reglamentos internos de trabajo y así poder reglamentar correctamente y poderlo hacer correctamente, porque bien lo decía el doctor, echa la ley, echa la trampa, entonces algunos se refugian en bonos para no pagar impuestos, para no pagar retenciones y que hace una carga laboral pesada y que obviamente para el empleador es pesado, pero también le llega menos liquidez al empleado. Entonces estamos hablando de ambas partes que quedan como que desfavorecidas por una falta de un reglamento un poco más específico. Ok, vamos a continuar entonces con Damián. Adelante. Comentarios sobre esta problemática del enredo del sistema de remuneración en el país y las prácticas sectoriales por industrias, por empresas, etcétera. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Y indudablemente se muestran muchos vacíos
que de alguna forma hacen que el empleador opte por este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, nosotros como recursos humanos tenemos ese desafío permanente de como que buscar cómo cubrir estos vacíos, por un lado, que no se aparten de la parte legal tributaria, pero también acompañar a los objetivos estratégicos y de corto plazo para que no se vea afectado el trabajador, ¿no? Entonces, algo que está pasando en las empresas después de la pandemia es que han como que pasado a tener la tendencia de a colocar o asignar bonos por todo y por nada, como decía Cristian, por puntualidad, por compañerismo, etcétera, etcétera, pero que de alguna forma tratan como que de disfrazar todos estos vacíos que generan y que impiden que de repente un trabajador sea medido de una manera correcta, ¿no? Ni hablar la parte que le compete al empleador con los entes reguladores, ¿no? Una caja de salud, por ejemplo, que maneja una posición muy rígida y cerrada, una AFP versus una gestora pública que todavía no sabemos qué criterios va a lanzar hoy en día, un Ministerio de Trabajo que está sujeto a los cambios de actores, los que están hoy no están mañana, entonces realmente es un desafío permanente que tienen las áreas de recursos humanos de poder manejarlo. Sin embargo, ante la falta de una reglamentación, de regulaciones o de procedimientos más que nos lleven como que a tener un panorama más claro, nosotros también tenemos como empresa como que ir desarrollando y actualizando cada vez más un programa y de políticas de incentivos, ¿sí? Que quede claro, porque imagínense esto que no es fácil para el Departamento Contable y de Recursos Humanos, ¿cómo se lo transmitimos al trabajador? No le podemos decir, cómo en realidad algo que está pasando hoy es que jugamos de alguna forma. Voy a hablar en este caso, jugamos con los bonos, ¿no? Decimos, ok, hoy no queremos hacernos de cargas sociales, pero pucha, nuestro equipo comercial necesita llegar al número, entonces pondremos la campaña tanto, pondremos el bono tanto, y como tenemos ese vacío o esa flexibilidad de jugar, de que lo quitamos y lo sacamos, salvo los que determina la ley, entonces como que la vamos sobrellevando. Sin embargo, y con esto termino, hay otro impacto no menor que es de parte del trabajador. Por lo general tenemos descontento. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ese trabajador genera un ingreso elevado y quiere adquirir como todos, ¿no? Su departamento, su casa o cualquier otro bien, qué sé yo, se ve observado por las entidades bancarias que ponen una serie de trabas y ahí es donde nosotros estamos en medio se genera un conflicto mayor, ¿no? Entonces ahí nosotros como recursos humanos todo el tiempo estamos certificando y haciendo cosas para darle soporte al trabajador, que capaz que no sería lo ideal, ¿no? Deberíamos como que atacar el problema de raíz, ¿no? Y sin embargo estamos como que nosotros, vamos a decir, como apagando incendios, ¿no? Ok, está clara la idea. Hay varias instancias reguladoras que no necesariamente están sintonizadas y eso genera de tal manera desafíos para ser equitativos y ecuánimes en la remuneración, en los intereses empresariales, etcétera. Y por lo tanto hay necesidad de una gran creatividad contable de parte de las empresas, sobre todo de su sección de capital humano. Antes de pasar con Carlos Derpi, Cristian quiere opinar. Un ejemplo nomás. Cada caja tiene un entendimiento distinto del bono de antigüedad. Por ejemplo, porque bono de antigüedad involucra salario. Por ejemplo, dicen ellos, oye, tu trabajador ha entrado recién el día 15 de mes, sí, pero me tienes que pagar el aporte por el mes completo. Ejemplo 2, has desvinculado a la persona el día 2 de mes, por tanto, a mí no me importa, me tienes que dar los 30 días de bono de antigüedad para aportes. Otra caja, otro funcionario, etcétera, te dice no, porque el salario es prorrateable. Artículo 52 de la ley, págame solo los 2 pedacitos. Cambio de tema, bono de transporte o bono de movilidad, por ejemplo, que están queriendo revivirlo a la fuerza.
cosas así es la que escucho de nuestros invitados. Adelante, Carlos. Dale, Carlos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo iba a comentar, creo que hay dificultades, pero más bien a nivel de legislación yo no veo tan complicado el panorama. A ver, vamos a ver. Que hay que pagar a todo trabajador un sueldo básico, que es el sueldo con el que entra una persona a prestar sus servicios en cualquier empresa, pública o privada. A partir del segundo año hay que pagarle bono de antigüedad en una escala que a los 25 años llega al 50% de tres salarios mínimos. Desde ya el sueldo básico no puede ser inferior al sueldo mínimo. Lo que pasa es que como hay incrementos salariales y los incrementos salariales se hacen sobre el sueldo básico, conozco el caso de varias empresas, y no solo empresas, en las que, digamos, si hay un trabajador que gana 10.000 bolivianos, vamos a suponer, le ponen el sueldo básico 5.000. Otros ingresos, este es el nombre, otros ingresos 3.000, y bono de antigüedad, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo que sucede es que cuando se dispone un incremento salarial, se aplica sobre el básico y no sobre el total ganado. Entonces ahí puede observarse un perjuicio para el trabajador. Y creo yo, aunque tal vez vamos a hablar de esto más adelante, que en determinado momento podría haber algún tipo de reclamo y decir, no señor, otros ingresos es permanente, cada mes me dan esto. Todos los meses. Los casos de los que estoy hablando son todos los meses, todo el año y todos los años. Entonces resulta que aquí hay una intención de hacer fraude para no incrementar el salario como mandan los decretos de incremento salarial. ¿No es cierto? Queda claro que, por ejemplo, en materia tributaria hay 4 sueldos mínimos que están exentos del pago de impuestos. Entonces, si son 2.250 ahora el sueldo mínimo, por el momento seguramente va a aumentar algo. Más adelante estamos hablando de 8.500, bueno, no sé cuánto exactamente, exento del pago de impuestos. Los pagos que se hacen por parte del empleador al seguro a corto plazo, 10% del total ganado. Y para las AFPs o para la gestora más adelante, igualmente hay unos porcentajes sobre el total ganado. Entonces yo creo que está más o menos clara la figura en cuanto a legislación. Una aclaración, discrepo con Cristian, el aguinaldo no es remuneración, perdón, el canastón de Navidad. Evidentemente el convenio 100 de la OIT, que es uno de los 8 convenios fundamentales que no necesitan ser ratificados para regir a quienes forman parte de la OIT, dice que cualquier cosa que se le dé en dinero o en especie. Pero en Bolivia, voy a volver a hacer recuerdo al decreto 21060 de 1985, se ha prohibido el salario en especie. Y eso tenía una motivación que no vale la pena ahondarla mucho ahora, pero me interesa recordar. En la Comibol los mineros tenían 4 artículos de pulpería barata. Así es. Y esto les daba la posibilidad de cobrar su sueldo y dedicarlo a lo que quisieran, porque ya con los 4 artículos estaba cubierto su mes. Entonces fue una medida combinada de economía y de política para restar poder a la Federación de Mineros, lo que sucedió con el 21060. Entonces no está permitido el salario en especie en nuestro país. Bueno, eso como primeros apuntes. Entonces, antes de pasar a otro tema, redondearemos esto y creo que la conclusión es que se necesita un sinceramiento racional para evitar que la creatividad, que es imprescindible en las ausencias de normativa, finalmente llegue a ser una complicación que puede originar evasión de impuestos o interpretación de evasión de impuestos por las autoridades tributarias o reclamo por la caja porque no pagan los aportes en su totalidad, etc. ¿Alguna cosa por añadir? Primero, Carol, después también. Nada, tengo un caso, ¿no? Con el tema de los canastones, ya que se levantó, esto pasó en un auto de la AIT, que claro, este mismo tiene jurisprudencia,
pasó lo siguiente, que justamente la discrepancia que tenemos con los canastones. Yo alzo el caso porque pasó lo siguiente. Decían que, bueno, en todo el año las empresas van descontando el bono de puntualidad, o sea, o sea, les hacen descuento por llegar tarde y hay un importe, que eso ya no corresponde a la empresa, corresponde a los trabajadores que han llegado tarde, pero es de ellos. Entonces los canastones fue una forma de devolverles a ellos lo que era su dinero en canastones, pero para todos, pero era un dinero que ya se reinvertiría. Entonces, por lo mismo, se lo quitó de la planilla tributaria. Si bien refrigerios no ingresa en sí como un salario dentro del total ganado, sí lo hace en la planilla tributaria, en la que se manda a las empresas directamente por el sistema de impuestos, y obviamente tiene otro procedimiento tributario con otro tipo de formularios que también los empleados, al llegar a un cierto importe, tienen que presentar dos formularios de manera independiente, pero son cosas totalmente separadas, ¿verdad? Entonces, solo aclarar ese puntito con el tema de los canastones. Ojo que también hay que tomar en cuenta de que esto va a depender mucho de la empresa, si quiere hacerlo deducible o no deducible. Hay empresas que quieren evitarse el problema con lo que es la caja, el problema con impuestos, y prefiere tener contentos a sus empleados y que todo el importe, que sea cafetería, que sea todas estas cosas, canastones y cualquier regalo, llevarla al no deducible. Es un gasto más para ellos, pero tiene contento a la gente. Vacas felices dan buena leche, y también de qué manera se evita problemas posteriores. Entonces, solo como dato. Una opción. Cristian, a ver, estás ansioso por intervenir. Correcto, a ver, viene aquí algo bien interesante porque claro, como cada ámbito tiene su propia denominación, perdón, conceptualización de salario, por ejemplo, Impuestos Nacionales dijo, respecto al canastón, dice, lo voy a tomar como un gasto elegible para efectos tributarios si hay medio fehaciente de pago, lista de quienes están recibiendo, y además que haya coincidencia de quiénes están recibiendo respecto a qué están recibiendo. Bien, pero el ente gestor de salud, por ejemplo, dice, no, para mí todo lo que patrimonialmente enriquece al trabajador me tiene que hacer su aporte. Y ahorita la discrepancia, por ejemplo, es ítems como este. Transportes, algunas organizaciones intrapandemia dieron transporte a sus trabajadores. Estoy pensando en un caso donde dieron inclusive taxis diarios de ida y de vuelta. Impuestos Nacionales dijo, claro que es salario porque hay enriquecimiento patrimonial. La Caja de Salud dijo lo mismo. Por ropa de trabajo, Impuestos dijo, ¿qué es todo este gasto? Es máscaras y o guantes y o en algunos casos lentes protectores anti-COVID. Dijo, han dado a los trabajadores, pero ustedes no han pedido la devolución. Por tanto, es enriquecimiento patrimonial y por tanto es salario. Y entonces, claro, van a su ley, y su ley como habla del tema y dice, tiene que ser parte del RCIVA. Entonces, donde toquemos va a haber discrepancia, porque son normas más o menos distantes, más o menos 50, 60 años. Recordemos que el Código de Seguridad Social viene mediados del año, claro, 1956, y el reglamento que es el que pesa un poco más de 1959. Entonces, así va la cosa. Ok, Damián. Yo, más que sinceramiento, que es una palabra que escuché, creo que necesitamos realmente tener, por un lado, la norma ya está, pero yo creo que necesita sin duda refrescarse y atender, como decía Cristian, todos estos casos que van apareciendo de acuerdo al rubro de la empresa, de acuerdo a la necesidad. Nosotros, por ejemplo, hemos sido uno de los que hemos dado transporte intrapandemia y después fuimos observados por un Ministerio del Trabajo. Me acuerdo que en ese entonces tuvimos que utilizar la creatividad y empezar a sacar comunicados de que el transporte era voluntario, que era un servicio a disposición, pero lo que quiero decir, a lo que quiero llegar es que a veces por una iniciativa buena del empleador termina convirtiéndose para los entes regulares más bien como si fuera un castigo, llamémosle así, ¿no? Entonces, más que sinceramiento, yo iría no lo tengo el término ahora, pero creo que esto va más allá, ¿no? Sin duda hay que refrescar las leyes, hay que actualizar, ponerlas en el contexto actual, en todo lo que está pasando, en las realidades, en estos formatos que han aparecido ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, Cristian, perdón, Carlos, me equivoqué, cambió la pantalla. Está bien, está bien.
No, lo que pasa es que, claro, lo que están diciendo ustedes es verdad. Y hay casos de estos en el propio Ministerio de Trabajo, donde entienden las cosas de una manera tan lamentable que terminan perjudicando al trabajador. Yo creo que ante esto lo que habría que hacer es, pero en conjunto, no sé, varios abogados, empresarios, probablemente trabajadores también, iniciar una gestión, una cruzada, de manera que se eviten estas interpretaciones antojadizas de funcionarios de uno y otro lado, que al final perjudican a todos. Y si se trata del Ministerio de Trabajo, perjudican a los trabajadores, que es a los que deberían proteger. Por ejemplo, cuando un trabajador, es un caso concreto, un trabajador cumplió 4 años de trabajo y le rebajan su sueldo, es en una universidad privada, le rebajan el sueldo, entonces él va y quiere cobrar su indemnización por despido indirecto, pero solicita hacerlo al amparo de un decreto del año 49, el 1952. En el ministerio no le aceptaban porque querían obligar a poner anticipo de beneficios sociales, de manera que lo que le estaban pagando por ese concepto por los 4 años hubiera tenido que reajustarse al llegar al 5.º o al llegar al 20, al año número 20, cuando deje de trabajar. Entonces se ha visto perjudicado el trabajador porque no ha podido cobrar esa indemnización, digamos, con el sueldo de 4.000 bolivianos que le correspondía en ese momento, y cuando ha cumplido el quinquenio ha tenido que cobrar con 2.000. Entonces, aberraciones de este tipo perjudican a los trabajadores, perjudican a los empleadores. Hay que hacer algo en conjunto, creo yo. Exactamente, yo creo que es una buena propuesta hacer una mesa de trabajo específica que vaya tratando de poner orden hasta donde quepa, porque no es posible ordenar por una sola norma todo, en vista de que los intereses de los reguladores finalmente no son el beneficiar a los trabajadores en sus derechos de seguridad social de corto y largo plazo. Lo que ellos están buscando es aumentar los ingresos de su entidad y por lo tanto exprimen al empleador, y para evitar eso el empleador también tiene que ingeniárselas para hacer cosas que tampoco violen la ley, pero que sean más racionalizadas. Una mesa de discusión y trabajo específica sería muy útil. Cristian, y hazle el puente al próximo tema. Correcto, entonces, Carlos, mira para tu ejemplo, qué interesante, porque el funcionario ministerial no quería permitir el pago de la indemnización por tiempo de servicios a monto, a salario alto por el tiempo transcurrido, perjudicando. Pasan los meses, no sé, años tal vez de lo que acabas de comentar, y sacan esta resolución 1104 cambiando de opinión y dicen anticipos de quinquenio. Es decir, 10 años se han mantenido en que no se puede, no han cambiado el decreto supremo 522, artículo 3, que prohíben los anticipos de quinquenio de una manera además poco sustentada, pero ahora dicen, se permiten los anticipos de quinquenio con efecto retroactivo. El requisito es que traigan los sellos ministeriales. Cuando el año 2018, 19 y 20 no sellaban, ni siquiera permitían, que han hecho muchos empleadores. ¿Cómo le vas a decir a un trabajador quien te pide, oye, necesito un concepto salarial que es mío, mi indemnización por tiempo de servicios por 1 año, 2 años, lo que fuere? Ya, voy a poner un caso extremo, pero conozco un caso real que sí ocurrió. Para comprar la máquina de oxígeno, porque mi madre está con COVID y necesita, el equipo vale 10,000 pesos, creo. No, no te puedo dar. ¿Qué le vas a decir? Toma el dinero, no vamos a conseguir el visado, pero ahora te dicen, traiga el visado. Entonces, ahora, se ha dicho hoy que muchos empleadores están entonces usando la figura de la bonificación, le llaman otros ingresos en la planilla. Esa bonificación tiene varias modalidades, algunas formas legales, unas formas ilegales. Para introducir el tema en su dimensión, la legalidad va a estar dependiente a que el bono debería ser basado en una condición entendida como un evento futuro y cierto, cuya ocurrencia es incierta. Ejemplo, voy a poner 3 ejemplos al azar para los televidentes. Mira, hay bono de visitas a clientes.
Si se exceden de 157 visitas, se te activa el bono. Si hay menos, no. Ejemplo 2, la misma situación, solo que va a haber escala, hasta 50 visitas tanto de bono, hasta 100 tanto, más de 157 tanto, y hay una escala de por medio. Una tercera posibilidad, vamos a dar una bonificación a la asistencia y puntualidad. Un día llegas tarde o te faltas, más allá de las otras consecuencias de ley respecto a faltas y inasistencia, faltas o no puntualidad, pierdes la bonificación. Bien, eso es algo basado en condición. Pero ¿qué pasa cuando lo das mensualmente? Así, pase o no pase ninguna condición, tiene ahí la persona 500, 300, 200, 2,000 pesos. A eso queremos llegar. Introduzco así el tema. Ok, a ver, Carol. Hay un término que yo conozco, es el derecho adquirido. Le das al trabajador 3 meses, no cumple la condición que podría haber sido instaurada, no la va cumpliendo, pero tú le sigues pagando. El momento que la quitas, pues reduce su sueldo, es despido indirecto. ¿Por qué? Porque no ha cumplido una condición, tú le seguías dando y ya es un derecho adquirido. Entonces, la regularidad en algo que no se cumple, pues ya es un beneficio que ellos lo van a tomar. Y más aún si es que en algún momento no va a haber alguna contraposición ni verbal, que le van a decir, oye, no estás cumpliendo por si acaso, o sea, si le va a llegar, ya fuimos. Entonces, como empleadores, esa es la postura, estamos desprotegidos en ese sentido. Damián. Bien, a ver, creo que aquí voy a hablar primero de parte de los empleadores en general. Se está dando una figura que es la de, como dije al principio, de asignar bonos, cualquiera que sea el motivo, y tiene que ver con realmente cubrir parte de la esencia del trabajador, del trabajo propio que hace, ¿no? Entonces, me voy a apropiar del término de Carol, que es esto de que cuando pasa el derecho adquirido, ¿no? Entonces, si tú asignas un bono, pasa más de 3 meses, puedes chocar probablemente con los distintos criterios de los entes que nos regulan, de que hagan parecer de que eso ya es parte del salario de como tal, ¿no? Entonces, yo aquí tendría mucho cuidado porque de verdad es un tema amplio, depende de muchas variables. Voy a poner un ejemplo que en mi caso de algo que me toca, ¿no? Nosotros tenemos un equipo comercial y como equipo comercial probablemente tienen, aparte de tener un salario fijo variable, hay una serie de otras bonificaciones como un disparador o como un incentivo para que la gente sobrepase el número, sobrepase la meta. Entonces, ¿no? Entonces, el tema es cómo hace el empleador, porque el empleador por un lado quiere llegar a la meta, por otro lado quiere que su trabajador sea bien pagado, reconocido, quiere retenerlo, ¿sí? Y que no haya esta fuga de talento. Pero por otro lado también hay que decirlo, aunque suene un poco raro, quiere evitar, vamos a decir, el tema de las cargas sociales que son fuertes. Entonces, Cristian. Damián, a ver, pero el empleador, voy a tomar tus palabras, el empleador quiere que se llegue a la meta. Ese es un evento futuro, incierto momento de plantearse las cosas, el día 1 de mes, que genera un bono totalmente legal. Si llega, se paga el bono. Si no llega, no se paga el bono. Nada impide escalas. Entonces, eso es. Pero otra cosa es, doy el bono a todos los vendedores. Lleguen o no lleguen, no importa. Eso es ilegal. Eso sería ilegal. Claro, pero ahí hay otro tema muy importante que ya en realidad tiene que ver con la estructura de las políticas de compensación. Si nosotros como empleadores de recursos humanos no hemos podido identificar, no sé, los principales elementos, vamos a decir, de competitividad que nos llevan a tener un sistema de compensaciones fijo, variable y con bonificaciones claras, probablemente vamos a incurrir en la ilegalidad, ¿no? Como en este caso. En este caso puntual de los comerciales, bueno, por lo general, en la historia de las empresas,
siempre tienen un fijo, un variable. A ver, cambiemos de ejemplo. El famoso bono de productividad o de rendimiento anual. La empresa da un bono a ciertos cargos por su productividad. Mínimo, pues, debería saberse qué evalúan, quién evalúa, cuándo evalúa, qué se ofrece, cuál es la escala, si hay o no hay, porque por ahí se da o no se da. Y además, ¿qué va a pasar con esa evaluación? ¿Cómo se va a calificar si quieren? ¿Cómo se califica? Con lo cual la persona sabe en todo momento sus derechos y obligaciones. Y yendo en paralelo, aparece aquí el tema de derechos adquiridos. Pero recordemos todos que ha salido recientemente más bien una reglamentación para derechos adquiridos en el decreto 4668, que aclaró por fin una fuente de eternos conflictos. Ya ha dicho, solo se va a entender derecho adquirido cuando viene porque la ley obliga, no puede ser porque lo dieron por error. Y segundo, que se cumpla los pactos entre partes. Si no hay pactos y al mismo tiempo una ley, no es derecho adquirido. Tal vez condición más beneficiosa y otros, pero derecho adquirido no, afortunadamente. Una pregunta para transitar a la próxima materia de discusión. Primero, ¿qué diferencias entre sector público y sector privado? Y dentro de eso, ¿qué diferencias sectoriales dentro de las empresas privadas? Porque supongo que hay casos muy diferentes entre lo que pasa en una fábrica de lo que pasa en una entidad comercial. O esto que se ve con tanta frecuencia, los visitadores médicos que tienen que cumplir con cierto número de visitas a los médicos para hacer su propaganda y demás. Entonces, tiene que haber seguramente modelos que se puedan estilizar en diferentes industrias, en diferentes sectores, y también en el sector público, que seguramente no tiene esta flexibilidad y creatividad que hay en el sector privado. Carlos, una opinión sobre el tema. Sí, bueno, si se trata del sector público, habrá que ver también si los trabajadores están sujetos a la Ley General del Trabajo o al Estatuto del Funcionario Público. Ahí hay una diferencia fundamental. Aunque para ciertos beneficios, por ejemplo, aguinaldos, vacaciones, vale la legislación con carácter general. Lo que yo creo es que es pues muy atinado que los empleadores, incluso estatales, públicos, privados, puedan dar incentivos a los trabajadores de acuerdo al cumplimiento de metas. Y se me ocurre que, independientemente de que pudiera tramitarse o esperar que el Espíritu Santo ilumine a algunos para sacar una ley que regule esto, el contrato de trabajo es fundamental. El contrato de trabajo puede contener las condiciones que se están mencionando. Eso es lo que decía Carlos. Claro, es una condición es un acontecimiento futuro e incierto, del cual depende el nacimiento, modificación o extinción de un derecho. Entonces, si se alcanza esto, hay el bono X. Si no se alcanza, no hay. Eso tiene que estar en el contrato de trabajo claramente expresado. El problema puede surgir en si el Ministerio de Trabajo quiere visar ese contrato o no. Porque capaz que digan, no, esto es atentatorio a los derechos de los trabajadores. Yo tengo un ejemplo, otra vez del ámbito educativo. Fíjense ustedes, no es un ámbito productivo, pero en las universidades, en la Universidad Católica Boliviana, por ejemplo, los profesores a tiempo horario trabajamos febrero, marzo, abril, mayo, los primeros días de junio. Y en el segundo semestre, agosto, septiembre, octubre, noviembre y los primeros días de diciembre. Es decir, enero y julio no se trabaja. Es pues absolutamente entendible que la Universidad Católica no pague enero y julio al profesor porque no ha trabajado. Pero por ahí, si no se hacen buenos contratos, si todo es verbal, trabajador puede decir, no, pues yo he estado dando clases, estaba tomando exámenes de grado, no sé qué, no sé cuántos, la continuidad del trabajo, aplicar unos principios de manera indebida y pretender cobrar enero y julio.
Entonces yo creo que este es un caso. El otro, a veces en la Universidad Católica, y me imagino que en otras universidades también, no hay número suficiente de alumnos para dictar la materia X. Por tanto, no se dicta. Entonces, este señor que dictaba 2 materias, este semestre va a dictar solo una, porque no hay estudiantes inscritos, no porque le tenemos mala fe, bronca, ni nada de eso. Si el contrato dijera que él ha de dar clases en los 2 semestres, si es que hay el número de estudiantes, en fin, la condición debidamente expresada, no habría posibilidad de reclamo de parte del trabajador o del profesor. Se muestra, no se han inscrito el número mínimo, habían 2, no se puede dar una materia con 2 estudiantes. Listo. Pero claro, ya digo, el problema puede surgir en el Ministerio de Trabajo, donde además hay 2 personeras, Cristian las tiene que conocer, no sé si ustedes también. Dice, tráigame la norma, muéstreme la norma donde dice esto y le voy a dar curso. O sea, quieren que la norma diga el caso concreto. Textual Bueno, ahí. Ok. sí. Cristian, A ver, Carlos, llevar la norma. El otro día alguien de una de estas personas me dijo, esa será tu ley, la ley del trabajo, porque para la religión el domingo no es día laboral y por tanto no se podría permitir ningún trabajo, por mucho que muestres que el domingo se paga triple y todo, dijeron, es tu ley, así que aquí no vale eso bien. Pero yo muestro lo siguiente, decían, el contrato es clave, yo redondeo la idea, documentación suficiente respecto a las características de la bonificación, provisto que inclusive con carteo podría salvarse. Me ha pasado alguna situación y no sería extraño que a los panelistas y o al público no le haya pasado, consistente en que pones en tu contrato, el haber básico es tanto, voy a poner en facilito, 5,000. Hay una bonificación de venta según las siguientes reglas. Clientes de tipo A, B, C, D, E. Los clientes A no pagan ningún bono porque son propios de la empresa, igual hay que atenderlos, por eso hay haber básico. El B paga tanto por ciento, los del tipo C, D, E, F ya. Y el del ministerio, dice, qué complicado sus reglas. No, llévenlo todo a haber básico, porque es muy complicado para mi entendimiento. ¿Qué me obliga? Llevarlo por fuera hacia documentación fehaciente. así es. Carlos, ¿querías decir algo? Sí, justo sobre esto yo vuelvo a insistir. Si va Cristian solo, si va Carlos Derpic solo, si va Damián o Carol solos, el fracaso está cantado porque van a salir con la religión, el pepino, cualquier cosa. Si se hace una acción en conjunto, bien fundamentada, bien documentada, bien hecha pública, que las personas, la población se entere, se está haciendo esto, que no es ir en contra de los derechos de los trabajadores ni favorecer a los empleadores. Queremos que se cumpla la ley y que todos se beneficien. Y, yo creo que si se hace una acción de este tipo podemos tener más éxito. Interesante la propuesta. Yo creo que debería ir como iniciativa ciudadana, pero compuesta por un colectivo de especialistas laborales, empezando por los juristas en el ámbito laboral, pero también por los directores de recursos humanos en las empresas, etcétera, ¿no? Porque hay que poner orden en esto, si no es muy arbitrario y queda a discreción de los conocimientos, la buena voluntad de los reguladores y sus empleados. Cristian, para entrar al siguiente y último tema. A ver, aquí hay algo interesante. Hemos empezado a dar vueltas alrededor de la condición, hasta ha sido conceptualizada. Pero si vamos a hablar de condición, también hay otro aspecto interesante y es el salario intravacación. Porque hay regulación, el decreto supremo 12059 que dice, intravacación efectiva, el salario deberá constar de el promedio de los últimos 3 meses, siempre y cuando sea compuesto por ingresos no condicionales. Ejemplo,
Si la persona tenía horas extras que se aparecían, desaparecían, es condicional, no entra al promedio. Salario dominical, que es un derecho muy propio de los obreros del sector productivo, condicional. Digamos que se estaba dando bonificación de voluntaria, de asistencia y puntualidad, como saqué un ejemplo hace un momento, y por tanto es condicional. Entonces ya esa condición ya se divide en dos: la condición propia de una bonificación voluntaria y su efecto también, a su vez, en el salario en vacación, otra fuente de conflicto. Interesante. Algunos comentarios y después pasamos a la parte de las bonificaciones condicionales y los impuestos y las obligaciones colaterales, el último tema. Bien. ¿Algún comentario? A ver, más bien de introducir el tema. Bien. A ver. Yo creo que lo voy a introducir con ejemplo, mejor. Voy a hablar del bono de transporte. Porque el bono de transporte, por ejemplo, no está reglamentado en ninguna parte. Se habla en el artículo 10 de la Ley del Trabajo de servicio de transporte sujeto a reglamentación. Han salido 3 decretos supremos, todos de 1984, cambiándole un poquito el nombre hacia bono de movilidad. Pero luego, con el 21060, ha dejado de tener existencia el bono de movilidad, el bono de transporte y otros. Bien, y resulta que hace un poco sale un documento del Ministerio de Trabajo que dijo lo siguiente. Dijo, si la ley 843 habla de bono de transporte, significa que en este país hay bono de transporte y toda empresa tiene que darlo desde 2 kilómetros de distancia entre domicilio y fuente laboral. Y han puesto eso en sus puntos de inspección. Entonces, otro pedacito sobre una bonificación que podía pasar de voluntaria hacia querer forzar a que es obligatorio y se ha vuelto punto de inspección. Entonces, podemos sacar una microconclusión sobre este tema puntual y es, ¿existe o no existe bono de transporte en el país? No, porque le falta reglamentación. Bien, pero si fuera entregado, hace salario, porque tiene vinculación con el empleo. No lo estoy dando a alguien en la calle, igual que el canastón, igual que cualquier cosa que doy gracias al empleo, incluyendo un regalo de cumpleaños que la caja de salud les ponga un sello de garantía que va a decir que es salario por su aporte. Bien, entonces aterrizamos en el centro. Debería entonces quedar claro que la bonificación que se va a dar tiene que quedar, como se dijo inicialmente, por escrito, perfecto, pero debería haber tal vez unos 10 componentes simultáneos, entre los cuales rescato algunos. ¿Quiénes se benefician? ¿Por cuánto tiempo se benefician? ¿Por qué se está dando para diferenciar de lo que ya paga el haber básico? Por ejemplo, si es temporal o es definitivo. ¿Cómo se calcula? ¿Quién lo calcula? Reglas para cambiar las cosas, cambiar la forma de cálculo, lo que fuere. Por ejemplo, hablemos sobre estas ideas. Ya. Carol. En lo personal me deja en desconcierto porque falta todo ese lineamiento y no solo en el tema de la legalidad del ministerio. Yo me enfoco un poco más en el tema de impuestos, porque al final eso es algo que va a ingresar en la planilla tributaria y de cierta forma, bajo los cuadres bastantes que hay que hacer, va a seguir haciendo un importe más por el cual el empleado final tendrá que pagar, tendrá que presentar más facturas, tendrá que tener todo el procedimiento que todavía simplemente por la concepción todavía no está correcta. O sea, le falta muchos argumentos para que sea entendible para todos. Entonces, a mí me cuestiona y hace que sé que muchas empresas buscan la alternativa más viable para poder hacer casar, cuadrar, hacer encajar de cierta forma los lineamientos del ministerio con los tributarios. Y es un problema que no solo ocurre con el bono de transporte, sino con algunas otras casuísticas que van a cada rubro diferente. Carol, te doy un ejemplo en pequeño. Ley de pensiones, última página, definición de total ganado. La ley de pensiones no usa salario ni remuneración, ni sueldo, usa total ganado. Y dice, condición para ser entendido salario en el ámbito de pensiones, que el ingreso sea mensual. Dice, si es bimensual, trimestral, único, anual, no es salario, no hace aportes.
que te obliga, si tienes un bono anual, digamos, o tienes un bono de ventas, es un ejemplo, que se paga bimensualmente en el doble. No haces aportes a la AFP, una práctica bien común, todo el mundo lo hace. Pero ¿cómo lo llevas a la contabilidad para RSI IVA sí se aplica, caja sí, Ministerio de Trabajo sí, pero AFP no, planilla complementaria. Y ahorita ya estamos usando 11 planillas complementarias, pero el sistema OBT del ministerio no las reconoce porque es anticuado. Entonces tengo que usar por contabilidad saneada, pero en la OBT ya ese ingreso queda excluido. Un ejemplo nomás, ahí está. Exactamente, y eso es a lo que me refería de que las empresas se dan modos de Exacto. poder cuadrar, de poder estar bien con el, arriba y abajo, ¿no? Con todos. O sea, Además, intentar Carol, bien con todos. exacto. Y además que esto, por falta de reglamentación, ese bono bimensual, anual, semestral, lo que fuere, o bimensual, calculado mensualmente, pero pagado bimensualmente, tampoco hace aporte nacional solidario por no falta de reglamentación. Más aún, entonces te obligan a hacer la segunda planilla complementaria, todos lo hacen, menos el ministerio, que no lo reconocería, no sé si porque no lo saben, no lo quieren o por ignorancia. Bien. Damián. Bueno, yo coincido que realmente hay sin duda falta de regulación y si vemos, ya tenemos claro qué es lo que pasa empleador, ente regulador. El otro impacto, Cristian, que tenemos también es directamente con el trabajador, porque fíjate que yo estoy, la empresa donde estoy tiene base en Santa Cruz, pero Santa Cruz tiene distancias pues muy, muy grandes, entonces al momento de hacer una transferencia de una oficina a otro por el bien del trabajador, nos ha pasado que el trabajador lo que está presionando es que se le pague un bono de transporte, ¿no? Entonces, ya no es solo la connotación en el ámbito normativo, de regulador, en el ámbito de la empresa, sino más bien con la necesidad de lo que aspira la persona, ¿no? Entonces, no sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, ¿Sí? es como que todo, ya completa todo el circuito. Entonces, realmente nosotros como recursos humanos tenemos que buscar ese equilibrio permanente. Ya yo no sé si llamarle creatividad, pero es como que ir moviéndonos a potenciar la compensación, pero como un elemento de dirección para que realmente, primero, que la empresa llegue a su objetivo, segundo, no incurra en la legalidad, y tercero, que la persona esté con nosotros explotando su mejor talento, ¿no? Desarrollando, perdón, su mejor talento. Damián, a ver, escucha este caso. A ver, escucha esto. Te tengo un ejecutivo X. Bien. Resulta que le quiero dar seguro de salud y seguro de vida. Bien. Pero ya es un gasto extra y puedo contablemente llevarlo como gasto para la ejecución del trabajo porque así no es salario. Quiero que se atienda rápido en el médico y o si fallece en funciones, pues va a tener una remuneración adicional, perdón, una compensación adicional su familia. Perfecto. Hasta ahí no fuera salario. Es un gasto para la ejecución del trabajo. Decreto 1592, artículo 11. Pero el rato que el seguro de salud por plan del que ofrece el seguro viene a nombre del trabajador y su familia, es lo típico, ya no es gasto para la ejecución del trabajo, porque ya te dice el ente gestor, te dice, ¿y tú por qué tenías que dar algo a la familia? La familia no es tu trabajadora, por tanto, ya se vuelve salario pleno, impuestos te dice lo mismo. Otra vez, miren, una microdivergencia, ya has tenido ese caso, Damián. Ok, Solución, ok. tengo que hacer dos compras a la compañía. Vamos apuntando a concluir y sacar algunas ideas, recomendaciones y conclusiones de esto, y tendríamos que pensar en que el ideal en el futuro es contar con una normativa clara que genere los incentivos necesarios para la promoción de la productividad en las empresas, que son el lugar donde se generan los recursos, los bienes, las actividades, los servicios, etcétera, y que no generen perjuicios para ninguno de los institutos que están involucrados en el ámbito laboral, porque en función de lo que ocurre en ese ámbito, ellos generan ingresos para la
administración del estado de bienestar. Entonces, aquí hay que compatibilizar la necesidad de preservar los incentivos, que los incentivos no sean un castigo finalmente, que no logran su beneficio, que no logran el objetivo y que lo que hay es una pugna por capturar ingresos por parte de los entes prestadores de servicios en la seguridad social. Creo que ahí tenemos que compatibilizar varios intereses, que es posible hacerlo, y tanto más cuando estemos digitalizados. Ya tenemos una digitalización bastante avanzada en materia tributaria. Y es por eso que hay muchos hoy en día que para evitar entrar a la base de datos o a la computadora del servicio de impuestos están recibiendo pagos en efectivo y no aceptan ni cheques ni otras modalidades de pago porque inmediatamente entra al registro del sistema de impuestos que es el fantasma aquí de los, o el cucu de los empresarios, pero también de los trabajadores. ¿Cómo le damos a esto de alguna manera una direccionalidad a partir de lo que señalaba Carlos, una iniciativa de juntar opiniones, abogados, directores de recursos humanos, etcétera? Una ronda empezando por Carol, Damián, Carlos y después cerramos con Cristian. Pienso que además de todos estos entes sería interesante convocar a las cámaras que representan a las empresas, federaciones de empresarios, porque también de cierta forma están implicados. Sería una muy buena iniciativa y pienso que muchos estarían sumándose. Quizás si bien no podríamos inicialmente una política, pero podríamos ir paso a paso pidiendo cosas tan pequeñas. Recalco nuevamente la sesión anterior que han tenido sobre la importancia del reglamento interno de trabajo, que si también se podría hacer algo con eso, sería, si bien no para todos, pero cada quien tenga algo que le corresponde por el rubro al que va. Entonces pienso que sería muy interesante. Solo un dato más, hablaba el doctor de este nuevo lineamiento del Decreto Supremo 4668 sobre lo que hablábamos, los derechos adquiridos. Este pacto entre partes que dice, ¿no? Si es que ha habido pacto entre partes o no, pero qué importante es el reglamento interno de trabajo para que justamente haya este pacto entre partes. ¿Cómo va a poder ser legal? Es que no la hay. Entonces, a uno le, por interpretación, ambas partes pueden estar con diferente visión. Entonces, pienso que también tiene bastante importancia. Me sumaría, obviamente, a esta iniciativa de agarrar y juntarnos todas los entes, hasta personas particulares. Yo sé que lo harían porque hecha la ley va a ser justa para todos, todos van a saber a qué se atienen y obviamente con las reglas claras, pues va a ser mucho más fácil, pienso que para todos. Eso. Gracias, Carol. También. Yo coincido, a ver, lo dividiría en dos, ¿no? Hay cosas que podemos hacer desde donde estamos a corto plazo, que es la parte llámese de recursos humanos, de contabilidad, que tiene que ver con reinventarnos permanentemente en políticas de compensaciones, vamos a decir, que sean útiles para las decisiones de la empresa, ya sea para cumplir con la estrategia, los trabajadores, los entes reguladores. Y del otro lado, también coincido con que hay que tomar acciones paso a paso, como para ir teniendo una voz más fuerte en el tiempo de representación ante estos vacíos que realmente nos preocupa, ¿no? Es un tema además demandante y no solo demandante, diría yo, desgastante, tanto para el empleador como para las personas que administramos todo el sistema, ¿no? Así que eso, muchas gracias. Gracias también. Carlos. Yo creo que como hay acuerdo en esta propuesta, podríamos ver si desde la mesa laboral podemos ya lanzar una iniciativa para ponerla en práctica. Creo que valdría la pena. Oiga, y disculpen una cosa, les invito a los presentes y a quienes están viendo el programa, firmen los libros para la reforma de la justicia. Eso es aparte de la mesa laboral. Lo hago con mucho respeto. Espero que lo hagan o lo hayan hecho ya. Gracias, gracias. Perfecto, Carlos. Una buena recomendación. Cristian, para cerrar.
Bien, me quedo con 4 ideas. La primera es documentar qué se está pagando y por qué. Segundo, respetar para tal la condición como base de cualquier bonificación diferente al haber básico. Concordancia normativa es pues crítico. El problema es cómo hacerlo, porque las cámaras han intentado acercarse al gobierno y las rechazan. Dicen, no eres nadie. Yo mismo fui acompañando a una y en el Ministerio de Trabajo dijeron, estamos bien, no necesitamos colaboración en nada. Más bien, si se van rapidito, mejor, digamos. Bien, y yo digo, por eso los políticos tienen que empezar a ver el día a día de la gente, porque de otra manera nos quedamos con normas obsoletas, antiguas, que no pueden aplicar bien y se eternizan los problemas porque nadie los resuelve. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a los 4. Ha sido un programa lindo, dinámico, lleno de ideas, sugerencias y acabamos con una conclusión que vamos a tratar de poner en práctica por parte de la mesa laboral, que es generar las condiciones para discutir esa iniciativa de sistematizar lo que está ocurriendo en materia de remuneraciones y las irregularidades, que no necesariamente por mala voluntad, sino porque intereses rígidos que no se compatibilizan con otros. Muchísimas gracias a los 4, ha sido útil y necesario. Me despido de ustedes, buen domingo todavía, y también a nuestros seguidores por el Facebook les deseo un grato final del domingo, el último de los festejos de carnaval y la transición hacia la cuaresma. Arrepiéntanse de sus pecados y hasta luego. Muchísimas gracias por su atención. Adiós. Gracias, hasta luego, adiós. Buenas noches.